Guerra avisada. ONU preocupada ante violación de acuerdos de Barbados por parte del madurismo. En el limbo, 8 millones de venezolanos en el exterior siguen sin registro electoral. Ya no más. Nueva York no está obligada a recibir más migrantes. ¿Qué tal, amigos? Los saluda Yasmín Velasco y ya estamos listos para compartir con ustedes las noticias más destacadas de este 19 de marzo en Noticias en Vivo de Impacto Venezuela. Restricciones al espacio cívico y democrático en Venezuela fueron denunciadas por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, quien aseguró que las recientes detenciones de dirigentes de oposición violan los acuerdos de Barbados y limitan las libertades políticas de cara a las presidenciales. Joan Álvarez nos amplía. Este martes, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos aseguró que a la oficina de esta instancia internacional, que fue expulsada hace un par de meses de nuestro país, le preocupan las medidas tomadas por el gobierno de Nicolás Maduro en cuanto a la restricción del espacio cívico y democrático, con medidas como, por ejemplo, detenciones, estigmatización e intimidación de dirigentes de oposición, en el cual destacan también que los acuerdos de Barbados habría sido un paso positivo, pero aparentemente insuficiente. Veamos a continuación algunas declaraciones. La firma del Acuerdo de Barbados en octubre de 2023 entre el Gobierno y la Plataforma Democrática Unitaria fue un paso positivo para establecer condiciones para que las elecciones sean creíbles. Pido su aplicación íntegra de buena fe y recuerdo a las partes que los derechos humanos deben ser el centro de las negociaciones. Acojo positivamente la liberación de por lo menos 34 personas que estaban en privación de libertad después de esos acuerdos. No obstante, muchos siguen sometidos a procesos penales y, por lo tanto, deben aparecer con periodicidad ante el sistema judicial. De igual forma, la instancia internacional, condenada en reiteradas oportunidades por el madurismo, rechazó la política de persecución sistemática de activistas y defensores de derechos humanos en Venezuela, enmarcada en el proyecto de ley que impulsa la Asamblea Nacional para fiscalizar y regular el funcionamiento de las ONGs. Los defensores de derechos humanos siguen siendo víctimas de represión, detención arbitraria y amenazas, incluyendo Javier Tarazona y Rocío San Miguel. Pido a las autoridades, en relación con ello, que se abstengan de adoptar el proyecto de ley sobre la supervisión de la regularización, funcionamiento y financiación de organizaciones no gubernamentales y conexas en Venezuela, lo cual podría incluso impedir la entrega de ayuda y asistencia humanitaria que salva vidas. Como parte de estas denuncias, este martes se realizó una protesta de activistas sociales exigiendo la libertad de Rocío San Miguel y otras 20 mujeres, rechazando la criminalización de las ONGs, que han sido foco principal del oficialismo desde principios de año. Estos organismos, junto a la Misión de Determinación de los Hechos, a la OIT, que también en los casos de trabajadoras y trabajadores presos por defender derechos, siguen señalando la falta de democracia en Venezuela. Ante eso, el pueblo sigue ratificando la protesta, artículo 68, como estas mujeres, estos familiares y como todo el movimiento que se seguirá desarrollando por la libertad de los presos políticos, de estas compañeras que están presas políticas y por seguir las luchas por los derechos por los cuales ellos están presos. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. En Panorama Nacional continuamos con más informaciones. Más de 7 millones de venezolanos en el extranjero se mantienen hasta el momento sin poder inscribirse en el registro electoral para participar en las elecciones del 28 de julio. Desde este lunes no solo reportan retrasos en la llegada de las máquinas, falta de información y capacitación por parte de los consulados, sino también denuncian que la serie de requisitos son casi imposibles de cumplir. Génesis Pérez nos comenta. Con más desaciertos que puntos positivos, se cumple el segundo día en que los migrantes venezolanos esperan para poder realizar su registro electoral que garantice su participación en las elecciones del próximo 28 de julio. De acuerdo al cronograma publicado por el CNE, la jornada especial de actualización e inscripción de registro electoral debió haber iniciado este pasado lunes 18 de marzo. Sin embargo, los venezolanos en el extranjero siguen sin poder realizar el proceso y las embajadas de los países en los que se encuentran, al igual que el Estado venezolano, no brindan respuestas al respecto.
Hoy, 19 de marzo, y el Consulado de Venezuela en las Islas Canarias sigue sin aperturar el registro electoral permanente. Recordamos que este proceso iniciaba ayer. La información es que siguen sin instrucciones desde Caracas. Será que hoy se repite el escenario y ninguno de los consulados en el mundo apertura el registro electoral permanente para los venezolanos en el exterior. Además del retraso en la entrega de equipos para realizar el proceso, hay quienes señalan que los requisitos están siendo complejos de cumplir, ya que les piden documentos vigentes como pasaportes o cédulas. Pero hay quienes perdieron su documentación o no han podido sacarla precisamente por las complicaciones consulares entre estos países y Venezuela. En el caso particular de Argentina, la página web de la Embajada de Venezuela en este país establece, por ejemplo, como requisito para inscribirse o actualizar datos, haber cumplido la mayoría de edad, original y copia de la cédula de identidad venezolana vigente o vencida, original y copia del pasaporte venezolano, constancia de residencia y documentos que demuestren residencia legal y permanente en el extranjero. Mismo caso se repite en países como Colombia y Chile. Además, queda la incógnita si el Consejo Nacional Electoral compensará el tiempo perdido sin llevar a cabo el proceso. Estamos frente a algo que es consecuencia de este llamado apresurado a unas elecciones completamente fuera de fecha. El registro electoral se va a hacer. Ahora, el problema es cuándo y seguramente que no va a haber prórroga, ¿no? Porque las fechas, repito, están encima. Es el mismo día que se cierra el registro electoral, que es el 16 de abril, ese mismo día supuestamente van a hacer el corte. Entonces, son fechas de verdad que es imposible de cumplir y lo que va a pasar es que del escaso mes, porque ni siquiera estaba previsto, o sea, ni siquiera estaba en calendario 30 días completos, sino como 28, de esos 28 ya se están perdiendo algunos días. Activistas venezolanos en Colombia planifican llevar a cabo un plantón como forma de protesta al gobierno venezolano y a sus aliados para que den respuestas y denunciar las irregularidades en el proceso de registro electoral. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. El periodista Manuel Isidro Molina fue diputado nacional en la década de los 90. Aunque dirigentes tradicionales del PSV lo postulan como candidato a la presidencia, no indicaron cómo será la inscripción, pues no cuentan con tarjeta, ya que fue intervenida por el TSJ en 2023. Justamente el movimiento EPA hace una semana levantó su voz ante el CNE y el PSV lo respaldó. Que nos garantice que una victoria electoral el 28 de julio o posteriormente, porque también nos inscribimos en la propuesta de posponer por 4 meses el proceso electoral, que ha sido diseñado de manera restrictiva, que ha sido diseñado bajo una concepción de proceso electoral controlado por las altas esferas del gobierno, y que nosotros demandamos su posposición para que pueda haber una apertura realmente democrática y participativa de las distintas corrientes del pensamiento político y social venezolano. Entonces, en ese contexto se inscribe para la Conferencia Nacional la candidatura de Manuel Isidro Molina. Amigos de Impacto Venezuela, ante esto, analistas sostienen que al chavismo no le conviene dilatar las elecciones presidenciales por razones obvias. No es conveniente alargarlas. No es conveniente alargarlas porque, primero y principal, ellos ya anunciaron una fecha. Y si estudiamos las decisiones en base a la fecha, ellos nunca o casi nunca han dilatado, no se han retractado de lo que han dicho, porque muestran debilidad. Es la fecha y es la fecha, y debe realizarse en esa jornada que ya se asignó. Por otro lado, más allá de demostrar debilidad o fortaleza, también no les conviene dilatar la misma, porque en la medida que se dilata ese proceso electoral, la oposición tiene mayor capacidad de organización. Además, García señaló que el chavismo siempre se ha dado baños de democracia para legitimarse, celebrando comicios que terminan siendo manipulados. Marine Glot, Somos Impacto Venezuela. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, denunció que desde Estados Unidos hay una campaña para vincular al Tren de Aragua con el gobierno venezolano y así justificar más ataques a la democracia del país. Se ha sobredimensionado y se ha asignado un poder a dicha organización que en realidad nunca ha tenido. Y lo peor, se está construyendo una matriz que pretende vincular a factores del Estado venezolano con estos
desahuciados con estos sinvergüenzas que son todos ellos miembros de estos grupos estructurados de delincuencia organizada. El fiscal no descartó que existan casos aislados en Estados Unidos de personas de nacionalidad venezolana que han cometido delitos, pero criticó que a partir de ellos se ha construido un mito y sobre todo alrededor del Tren de Aragua. Se ha podido comprobar que aquellos detenidos en otros países a quienes se acusa de ser parte del Tren de Aragua no figuran, señores, no figuran como parte del tren de dicha organización, en el organigrama, en el ampograma de dicha organización, y algunos ni siquiera tienen antecedentes penales en Venezuela. Saab también cuestionó que los senadores republicanos no mencionen nunca a las bandas delictivas como el Cartel de Sinaloa o la Mara Salvatrucha que, de acuerdo con el fiscal, sí cometen horrendos crímenes en Estados Unidos. Informó Joy Uricare, Somos Impacto Venezuela. Amigos de Impacto Venezuela, diariamente leemos los comentarios que ustedes nos dejan relacionados a la pregunta del día que publicamos en las plataformas digitales de Impacto Venezuela. La de hoy dice así: atención con esto. Los nuevos votantes tienen hasta el 16 de abril para inscribirse en el registro electoral, pero durante el inicio de esta jornada especial, las denuncias de retrasos y puntos insuficientes para los 3,5 millones de nuevos electores no se hicieron esperar. Por ello, queremos consultarle a nuestra audiencia: ¿qué crees que se debe hacer para que el CNE amplíe el lapso para el registro electoral? En el Instagram de Impacto Venezuela, Jessy Kawai nos responde: los venezolanos deben hacer presión. Rafael Torrealba escribe en nuestra cuenta de TikTok: que dejen el miedo, todo tiene su final y Dios todo lo puede. Nos vamos al canal de YouTube donde Blanca Mirabal nos comenta: deberían dar 2 meses más para que todos se inscriban en el registro electoral. Dieron 4 meses para Corpoelec. Y José Villarruel nos dice: deberían dar otro mes para que a los estudiantes les dé tiempo de inscribirse en el registro electoral. Gracias a todos por dejarnos sus comentarios. Seguimos. Pasamos a revisar lo que sucede en el mundo según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con impactovenezuela.com, que titula lo siguiente: sepa por qué Nueva York ya no está obligada a dar refugio a migrantes por más de 30 días. El alcalde de la ciudad, Eric Adams, anunció que esto es el resultado de un acuerdo alcanzado con grupos que trabajan en defensa de personas sin hogar. El acuerdo busca un desahogo ante la crisis migratoria que enfrenta Nueva York, por lo cual se espera que el mismo se extienda el tiempo que la autoridad considere necesario, según informó la cadena Univisión. Aunque este acuerdo pone fin al derecho al alojamiento tras 30 días, consolida el derecho de los migrantes a acceso a alimentos, baños y duchas. Desmantelan a una red que obligaba a venezolanas a prostituirse. Una operación internacional logró liberar en España a 6 víctimas de explotación sexual y detuvo en ese país, en Colombia y en Países Bajos, a 7 supuestos miembros de una red acusada de captar en Colombia y Venezuela a mujeres en situación vulnerable para obligarlas a prostituirse en Europa. Según informó la policía española, 5 de las detenciones se produjeron en Madrid, Valencia y Salamanca. Nuevos ataques de pandillas dejan al menos 12 muertos en capital haitiana. Pandillas atacaron 2 vecindarios de clase alta en Puerto Príncipe el lunes en una ola de violencia que dejó por lo menos una docena de muertos en las zonas circundantes. Los pandilleros saquearon viviendas y algunos de los residentes llamaron a emisoras de radio suplicando por la pronta intervención de la policía. Esos vecindarios habían permanecido mayormente tranquilos pese al repunte de la violencia de las pandillas. Empezamos nuestra sección de entretenimiento y Alejandro Córdoba nos cuenta que mientras el cantante y compositor Ricardo Montaner anunció que va a renovar sus votos por 7ª vez, la colombiana Shakira da detalles sobre el famoso cuento de la mermelada y la infidelidad de Piqué. Veamos.
¿Qué tal, amigo? Comenzamos con las informaciones en esta emisión estelar de Impacto Venezuela. Soy Alejandro Córdoba. Y que viva el amor. Ricardo Montaner demostró a través de su documental que se casará por 7ª vez. El cantante y compositor venezolano Ricardo Montaner y su esposa Marlene Rodríguez anunciaron al final de su temporada en la serie Los Montaner de Disney Plus que renovarían sus votos por 7ª vez. Estamos por casarnos por 7ª vez, llenos de emoción, no como la primera. Hoy estamos convencidos del para siempre, así casi 35 no sabíamos que sería de esta pareja que inauguraba nuestro matrimonio, dijo el artista en su cuenta de Instagram. Además de esto, Ricardo Montaner compartió algunas imágenes de su viaje Ya dejamos Nueva Delhi y aquí unas foticos con mi amada desde el inmenso mercado general y prometo que la boda será un éxito. La cantante colombiana Shakira publica esta semana nuevo disco titulado Las mujeres ya no lloran en homenaje a sus éxitos junto a Bizarrap y donde colabora con artistas como Bad Bunny, J Balvin y Camila Cabello. Pues en una de las preguntas realizada por el periodista hacia la cantante, que en todo momento se mostró abierta y divertida a la hora de tratar estos temas, sobre aquel rumor que apareció en varios medios durante la turbia ruptura con Piquet, que había descubierto la infidelidad del exfutbolista cuando regresó a casa y descubrió que la mermelada que solo consumía ella estaba más vacía que cuando marchó porque supuestamente la habría consumido la amante del jugador. Eso no es verdad, respondió Shakira mediante la entrevista que le realizó el diario The Times el sábado, y la artista habló de su nuevo proyecto y su vida en la ciudad de Florida. Nuestra caricatura del día fue ilustrada por la cuenta Profefoto y la titula de la siguiente manera: El registro electoral seguro. Con ella nos despedimos y les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse al canal de YouTube.